juegos de azares, ¿sí? Pascal, en épocas remotas, digamos, de 1500, 1600, ¿sí? Para el tema de cómo es la distracción de la gente de sociedad, de la gente de los reyes, etcétera, etcétera, eso crea algún tipo de situación cuando ellos jugaban a las cartas, jugaban a algún otro tipo de juegos de azar, digamos, que eran de ese entonces. Entonces, él desarrolló, o mejor dijo, hizo un ensayo, ¿sí?, de lo que podían ser los eventos que se cruzaban en esos juegos de azares, ¿cierto? Como eran resultados experimentales, ¿sí? Y los resultados experimentales siempre estaban dados a través de un campo de incertidumbre y acompañado de un cierto grado de probabilidad. Muy bien, entonces Pascal, o sea, la teoría pascalina decía que la probabilidad de un suceso A es igual siempre a los casos favorables sobre el total de casos posibles. Sabiendo, lógicamente, que si H era igual a N, la probabilidad de ese suceso era cierto. Pero que si H era igual a 0, la probabilidad de ese suceso era un suceso imposible, ¿sí? Y por el lado de los casos posibles, N, para que funcione este cociente, siempre debía ser mayor o igual a 1. Que si era igual a 0, no había ningún tipo de experimento. Lógicamente, no podemos hacer ningún cociente si N es igual a 0. ¿Está? Entonces, a partir de esa teoría de pascalina, digamos, de la probabilidad es un cociente entre los casos favorables y casos posibles, se fueron dando un montón de situaciones para ver la clasificación de los eventos que se producían en los resultados de las probabilidades. Y ahí vemos que la probabilidad de un suceso A es un número real, dicen, que varía entre 0 y 1. O sea, siempre va a estar que la probabilidad de un suceso A va a ser menor o igual a 0, menor o igual a 1. ¿Sí? Muy bien. Dentro de esos tipos de sucesos, y ustedes en esto sí lo van a tener que estudiar, ¿sí?, vamos a ver 5 tipos de sucesos, que es lo que ya están viendo ustedes. Los sucesos opuestos. Cuando los sucesos requeridos conforman un sistema completo, ¿sí? Son sucesos opuestos cuando los sucesos requeridos conforman un sistema completo. No existe otra solución posible para ese experimento. O sea, todos los sucesos opuestos son excluyentes, pero no todos los sucesos excluyentes son opuestos. Y ahí hacemos, por ejemplo, si la probabilidad de un suceso A es igual a H sobre N, o sea, la pascalina, su opuesto, la probabilidad de A con esta barrita arriba de complemento, es igual a N menos H sobre N, ¿sí? Por lo tanto, si hacemos la sumatoria de esto, hacemos el desarrollo, me va a quedar N sobre N. Simplificamos esto y me queda 1. A partir de eso, decimos que la probabilidad de un suceso A más la probabilidad de su opuesto siempre es igual a 1. ¿Sí? Muy bien. Concluimos en este tipo de sucesos opuestos. La suma de las probabilidades de dos sucesos opuestos que provienen de un mismo experimento, siempre el resultado es igual a 1. ¿Sí? Y fíjense que esto es cierto, porque nosotros decimos la probabilidad de A más la probabilidad de su opuesto es igual a 1. ¿Sí? Por, lógicamente, el desarrollo que hacemos acá. ¿Está? Bueno, ese sería el primer evento de tipo sucesos opuestos. Después tenemos los sucesos o eventos excluyentes. En una sola realización, dos sucesos, llámese A y B, no pueden presentarse en forma simultánea. ¿Por qué? Porque la presentación de una excluye a la otra o viceversa. A eso se llama eventos de tipo excluyente, ¿sí? Después tenemos un tercer evento que se llama compatible. Si en una sola realización, ¿sí?, en una sola realización, o sea, un solo experimento, dos sucesos A y B se presentan en forma simultánea, entonces sí son compatibles, ¿sí? O sea, los dos se pueden presentar en forma simultánea. O bien se presenta una y se presenta la otra y no hay rechazo, quiere decir que estamos en presencia de un evento de tipo compatible. O sea, la presentación de una no excluye a la otra. Acá podríamos hacer un paréntesis dentro de los sucesos compatibles y decimos que hay un
pequeño intersección se llama, se denomina suceso de ocurrencia conjunta, y es la aparición, o sea, la aparición de estos dos sucesos en forma conjunta, ¿sí? Y esta en forma conjunta se lo denomina suceso intersección. Pero este suceso de intersección solo se da cuando son eventos de tipo compatible. Solamente se da cuando son eventos de tipo compatible. Por eso lo puse dentro de sucesos compatibles, ¿sí? Los sucesos de ocurrencia conjunta solamente se dan cuando hay sucesos compatibles. Muy bien. Después tenemos los sucesos condicionales. Fíjense que acá estamos diciendo que tenemos suceso excluyente y suceso compatible, pero todos se daban en una sola realización. En cambio, los sucesos condicionales se pueden hacer en dos o más realizaciones y se denominan condicional al suceso A, cuya presentación se encuentra asociada a la hipótesis de ocurrencia de otro suceso particularmente llamado B, ¿sí? Por lo tanto, ¿cómo hacemos la notación? Hacemos A dado B y se lee A dada la ocurrencia de B, ¿sí? Quiere decir que para que suceda el suceso A, sí o sí tiene que ocurrir el suceso B. Por eso está en forma condicional. Muy bien, eso se llama sucesos condicionales. Después tenemos los sucesos independientes, también en dos o más realizaciones. Fíjense, chicos, acá, que ustedes acá tienen sucesos excluyentes y sucesos compatibles, ¿sí? Y estos se daban en una sola realización con la intervención de dos sucesos, llámese A o B o cualquier otro tipo de letra, ¿cierto? Pero acá en los sucesos condicionales y en los sucesos independientes ya hacemos en dos o más realizaciones, ¿sí? Para el caso de los sucesos independientes, en dos o más realizaciones, se denomina suceso independiente cuando dos sucesos, llámese A y B, la ocurrencia de uno de ellos en cualquiera de las realizaciones que se está haciendo no afecta la ocurrencia del otro en la restante, ¿sí? Entonces, ahí sí estamos en presencia de un evento de tipo independiente, ¿sí? Eso se hace cuando hay cadena de producción, digamos, ¿sí? Y tenemos un cierto grado de incertidumbre. Lógicamente que si hay incertidumbre no sabemos cómo se va a desarrollar el resultado. Muy bien, entonces tenemos 5 eventos. Sucesos opuestos, excluyentes, compatibles, sucesos condicionales y sucesos independientes. ¿Sí? Dijimos... los condicionales y los independientes no vimos todavía en la teoría. ¿No dieron todavía? Bueno, en la teoría no. Bueno, sí, ese seguramente le va a ser el desarrollo. Yo esto lo que hago es un esquema, digamos, como para darnos pie e entrar en la parte práctica, ¿sí? Pero por lo menos ustedes ya van a saber que esos sucesos condicionales se dan en dos o más realizaciones, diferentes de los excluyentes y compatibles, ¿sí? Después, para hacer la obtención de los resultados de estos sucesos, tenemos dos reglas. Una es la regla de la adición y otra es la regla de la multiplicación, ¿sí? Las reglas de la adición son para los casos excluyentes y los casos compatibles. Casos excluyentes y casos compatibles. La regla de la multiplicación es para casos condicionales, acá me faltó un poquito, y casos independientes, ¿sí? Entonces, para los casos excluyentes, la notación va a ser que la probabilidad de A o B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B, utilizando, lógicamente, la regla de la adición. Ahora, ustedes me dirán, profe, ¿qué pasa si se sumase o se restase, en este caso, si nosotros restamos acá la probabilidad de ocurrencia conjunta? ¿Cómo tendría que ser esta probabilidad de ocurrencia conjunta acá? Tendría que ser igual a 0, ¿cierto? O sea, si nosotros decimos menos la probabilidad de ocurrencia conjunta, va a ser 0 acá. Entonces me va a quedar la probabilidad de A más la probabilidad de B. ¿Y qué significa eso? Estamos en presencia de eventos de tipo excluyente. Ahora, si nosotros estamos en presencia de eventos de tipo compatible, la notación es que la probabilidad de A más o la probabilidad de B va a ser igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de ocurrencia conjunta. Y ahí sí se da la probabilidad de ocurrencia conjunta. ¿Por qué? Porque puede intervenir tanto el suceso A como el suceso B.
En cambio acá, si interviene el suceso A y el suceso B, no hay ningún tipo de intersección. Por lo tanto, la probabilidad de A y B acá va a ser 0, ¿sí? Sacamos el 0 y me va a quedar la probabilidad de A más la probabilidad de B, ¿sí? ¿Se entiende eso, chicos, o no? Muy bien. Sí, profe, eso lo explicó. Vamos a la regla de multiplicación. La regla de multiplicación para el caso de la parte de eventos condicionales tenemos que la notación va a ser la probabilidad de A dado B. O sea, para que haya la probabilidad del suceso A se tiene que dar sí o sí la probabilidad B. Entonces, eso va a ser igual a la probabilidad de A y B, ¿sí? La probabilidad de A y B que ocurra en forma conjunto, dividido la probabilidad que en este caso va a ser una probabilidad condicionante. ¿Por qué? Porque está dado B. Si no ocurre B, no va a existir. Sí o sí tiene que ocurrir. Por eso se lo toma acá en el denominador. Y al revés, si nosotros tomamos la probabilidad de B dado A, lógicamente que va a ser la probabilidad de A y B dado la probabilidad, esta es una probabilidad de forma, esta es la probabilidad conjunta y esta es la probabilidad de A, ¿sí? O sea, la parte condicional. Si no se da B, es porque no está A. Sí o sí tiene que darse la probabilidad de A para que exista B, ¿está? Entonces, cuando tenemos probabilidad condicionante, tenemos regla de la multiplicación. Cuando tenemos casos excluyentes o compatibles, tenemos casos de la adición. Y para el último caso de los eventos de tipo independiente, dice que la probabilidad de A y B es igual al producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B. ¿Sí? Entonces, en base a todo este cuadrito, nosotros podemos ver algunos ejercicios de las tablas de probabilidades. ¿Sí? ¿Por qué les digo? Porque ustedes acá van a tener la definición de Pascal, que son los casos favorables sobre los casos posibles. ¿Sí? Y después identificar cada uno de los eventos o sucesos que se producen dentro de una tabla, ¿sí? Ya vamos a ver eso. Entonces, y quiero que tienen que tener por tercera situación las reglas de la adición y la regla de la multiplicación, ¿sí? Muy bien. Este es un esquema, digamos, lógicamente que no es un desarrollo teórico, pero es un esquema como para que ustedes tengan en vista cómo se va a trabajar con las probabilidades y así obtener sus resultados en la parte de probabilidad, ¿sí? Vamos a intentar ver por lo menos el encabezado de un ejercicio y para la otra clase sí le vamos a ya estar en la onda, digamos, y hacer mucho más rápido, ¿sí? Las cosas, ¿sí? Pero vamos a leer, por ejemplo, el ejercicio que es clásico, digamos, el ejercicio 1, que ustedes tienen su guía a mano. Vieron que este es un ejercicio clásico que se da para todas las distintas carreras acá. Dice que en el depósito de una empresa comercializadora de productos alimenticios se encuentran las siguientes piezas de embutidos, ¿sí? Y ahí nombra 35 piezas de mortadelas hasta de 1 kilogramo, 28 piezas de mortadela de más de 1 kilogramo, 40 piezas de jamón de más de 1 kilogramo, 15 piezas de salame de hasta 1 kilogramo y 22 piezas de salame de más de 1 kilogramo, ¿sí? Después dice, si se desea elegir una pieza, ¿vieron? Eso es lo que yo le decía. Si se desea elegir una pieza al azar, calcular la probabilidad de que la pieza seleccionada sea de más de 1 kilogramo, de jamón, de mortadela o de salame, de mortadela o de una pieza menor de 1 kilogramo. Acá cuando dice más de 1 kilogramo es mayor o igual, ¿cierto? Porque estamos hablando de 1 kilogramo. Si se seleccionan dos piezas, acá estamos hablando de 2 experimentos, acá estamos hablando de un experimento, ¿sí? Si se seleccionan 2 piezas, reponiendo la primera, luego de haber sido seleccionada, calcular la probabilidad de que sean 2 piezas de salame y una pieza de hasta 1 kilogramo y la otra de más de 1 kilogramo, ¿sí? Acá está diciendo que se seleccionan 2 piezas reponiendo, o sea, si nosotros tenemos en ese depósito, acá en este depósito, vamos a suponer que tenemos las piezas
vamos sacando, vamos vendiendo y vamos reponiendo. Vamos sacando, vamos vendiendo, reponiendo. Vendiendo, reponiendo. Vendiendo, reponiendo. Entonces estamos hablando de qué evento. Para usted, ¿se va a acabar en algún momento si yo voy reponiendo, saco y repongo, saco y repongo, saco y repongo? ¿Es un evento de tipo finito o infinito? Chicos, ¿se dan cuenta de lo que estoy tratando de analizar? Chicos, ¿se dan cuenta? Sí, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que el H se mantiene siempre, o el N se mantiene siempre igual. Exactamente. O sea, ¿son eventos de qué tipo acá? Más allá de que podemos decir, si estamos reponiendo, podemos utilizar la regla de qué acá. La regla de, y son dos piezas. Sacamos dos, tomamos la información, para en este caso vamos a tener que venderla porque estamos hablando de un depósito, ¿sí? Y volvemos a colocarla otra vez, ¿sí? O sea, siempre vamos a tener el total del universo, ¿o no? ¿Se entiende lo que quiero dar? Sí, sería con reposición, o sea, con reposición, ¿sí? O sea, es infinito, ¿cierto? ¿Sí o no? Ahora, fíjense lo que dice acá. Considerando una selección sin reponer la primer pieza elegida, calcular sean dos piezas salame y una pieza que sea de hasta 1 kilogramo y la otra más de 1 kilogramo, ¿sí? Entonces, acá teníamos con reposición, pero acá tenemos sin reposición. ¿Qué pasa si es sin reposición? Quiere decir que si son dos piezas, la que sacamos uno va a condicionar a la otra, ¿o no? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí. Exactamente. Entonces estamos generando eventos de qué tipo? Condicionales, ¿cierto? Son eventos de tipo condicionales. ¿Y qué regla aplicaríamos ahí entonces? La de la multiplicación. Regla de la multiplicación. Exactamente. ¿Sí? ¿Vieron? Normalmente en el tema de inferencia estadística, como estamos trabajando y como van a ir aprendiendo ustedes, para que lo vayan interpretando, van a tener que interpretar la situación de lo que trata de decir los datos de la primera consigna y después armar la proposición lógica de lo que se está pidiendo, ¿sí? Muy bien. Entonces vamos a ver esta situación, ¿sí? Por lo menos vamos a ver el encabezado hoy y después seguimos más adelante. Bueno, acá estaban los datos. Decíamos, armamos la tabla de probabilidad, M de mortadela, J de jamón, S de salame, ¿sí? Y hacemos una tabla de doble entrada de menor de 1 kilogramo y mayor o igual de 1 kilogramo, ¿sí? Muy bien. Entonces tenemos 35 piezas de mortadela de hasta 1 kilogramo, dice. De hasta 1 kilogramo, ¿sí? Está hablando específicamente de el embutido mortadela. Nos está diciendo, tenemos embutidos menores de 1 kilogramo. El total de menores de 1 kilogramo es 50, ¿sí? Acá está hablando solamente de 35 piezas de mortadela de hasta 1 kilogramo, ¿sí? ¿Ah? Ese es un dato del ejercicio. Ahora, 28 piezas de mortadela de más de 1 kilogramo. Estamos siguiendo con el mismo embutido. No estamos hablando de los tres, no estamos hablando de las probabilidades marginales. Las probabilidades marginales son los totales, ¿sí? Estamos diciendo 28 piezas de mortadela, ¿sí? Este es otro dato del ejercicio. Después dice 40 piezas de jamón de más de 1 kilogramo, ¿sí? 40 piezas de jamón de más de 1 kilogramo. Ahí me cambió el embutido y está hablando solamente de jamón, ¿sí? Ese es otro dato del ejercicio. Después dice 15 piezas de salame de hasta 1 kilogramo. Me cambió el embutido, ¿sí? Menor de 1 kilogramo, solamente 15. Ese es otro dato del ejercicio. Y como último dice 22 piezas de salame de más de 1 kilogramo. Seguimos con el embutido de 22 piezas y ese es otro dato, ¿sí?
O sea que, en definitiva, me dio todas las probabilidades internas y nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Para que mi tabla de doble entrada, o sea, esta tabla de probabilidad, si no sería una matriz de datos, tendríamos, me estaría faltando uno. Pero acá, por ejemplo, dice que no hay jamón de menor de 1 kilo, ¿sí? Entonces, eso yo lo tomo como 0. Completo el cuadro acá, ¿sí? Hago la sumatoria acá, de 35 y 15 me da 50, ¿sí? Y en forma de columna yo sumo todo lo de mortadela y me dice 35, 28 y son 63. Acá, como no hay nada, sumamos solamente el 40, ¿sí? En salames teníamos menores de 1 kilogramo y mayores de 1 kilogramo, ¿sí? Teníamos 15 y 22. Entonces sumamos 37. Quiere decir, si es de doble entrada, que tanto la sumatoria de las filas como de las columnas me tienen que dar igual, ¿sí? Esto es igual a 1 en probabilidad, ¿sí? Ahora estamos trabajando sin valores absolutos, pero en probabilidad nosotros vamos a trabajar con tanto por 1, ¿sí? Le multiplicamos por 100 y sacamos el porcentaje. Toda probabilidad siempre es un porcentaje. Toda probabilidad siempre es un porcentaje. Muy bien. Entonces, sí, ahí resolvimos lo que es la tabla de probabilidad, ¿sí? Con los datos. Todavía no hicimos nada del ejercicio, ¿cierto? Todavía no hicimos lo que me están pidiendo las consignas acá. Arranca acá, ¿cierto? A, B, C, D, E, F, E, H. Estamos explicando desde cero el ejercicio. Muy bien. Entonces, estamos resolviendo lo que es la tabla de probabilidad. Ahora sí vamos a entrar, por lo menos para hacer esta parte, y después la otra clase vamos a ver la parte de reposición y la parte de sin reponer. ¿Está? Muy bien. Si desea elegir una pieza al azar, fíjense lo que dice siempre la pregunta, chicos, si trabaja con 1 o con 2. Si desea elegir una pieza al azar, calcular la probabilidad de que la pieza seleccionada sea de más de 1 kilogramo. Acá me dice de más de 1 kilogramo. Y acá nosotros tenemos que armar mi proposición lógica primero. Y ahí decimos, está bien, la probabilidad de que sea mayor o igual de 1 kilogramo. Pero ahí no me está hablando de la mortadela, no me está hablando del jamón, no me está hablando del salame. Me está diciendo la probabilidad de que sea mayor de 1 kilogramo. Entonces yo miro mi tabla de probabilidad que construí con todos estos datos y sí, digo, está bien, no me están pidiendo específicamente de un embutido, me está diciendo de todo, está hablando de las probabilidades totales, ¿cierto? Entonces decimos, probabilidades marginales. 90 es el total dividido 140. Y usted dice, profe, ¿y cómo eso? Bueno, está bien. Son 90 casos favorables sobre 140 casos posibles. ¿Sí? ¿Qué es eso? La aplicación de la teoría pascalina. ¿Está? Entonces, yo pongo 90 dividido 140 y eso me da 0,64. ¿Sí? Acá me falta la coma. A ver. Muy bien. Y eso queda reflejado como 0,64. ¿Se entiende, chicos, lo que estoy tratando de decirle o no? A ver. Sí, profe. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Bien, bien, bien. Vamos, seguimos entonces. Muy bien. Después dice, si se desea elegir una... Justo ahí hubo una consulta. Sí. En el chat. A ver. De hasta 1 kilogramo, las que sean menor o igual, las de más de 1 kilogramo. No, simplemente lo que nosotros teníamos que hacer acá era que sean mayor o igual, ¿eh? Nada más, lo otro está bien. Lo otro está bien. Seguimos. Decíamos, nosotros tenemos que hacer, si desea elegir una pieza al azar, calcular la probabilidad de que esa pieza seleccionada sea de jamón. La probabilidad de jamón. Y ahí sí nos paramos, y no nos paramos acá en M, ni nos paramos en S, nos paramos acá en J, y vemos a ver cuál es la probabilidad. Armamos, en este caso, una probabilidad simple, ¿cierto? Es una proposición lógica muy simple,
porque me está hablando de un solo embutido, ¿sí? No me está diciendo menor de 1 kilogramo y mayor o igual de 1 kilogramo. Me está diciendo la probabilidad de jamón. Probabilidad de jamón. Entonces, estamos hablando de la probabilidad total o la probabilidad marginal. Entonces, yo digo, eso es igual al caso favorable, que van a ser 40, ¿cierto? Sobre el total, que son los casos posibles, 140. Resolvemos eso y me da mi probabilidad igual a 0,29. ¿Está? Estas dos son probabilidades simples, se entiende. O sea, la unificación de la parte lógica acá es muy sencilla, digamos. No hay una, una maquinación, digamos, donde tenemos que armar una proposición lógica bastante compleja, digamos, ¿sí? Muy simple. Muy bien. Ahora, dice, si se desea elegir una pieza al azar, calcular la probabilidad de que esa pieza seleccionada sea de mortadela o de salame. Acá me cambió la jugada, ¿eh? ¿Sí? Porque acá ya está diciendo dos embutidos. Dos embutidos. Y ahí ya hay un juego diferente, ¿sí? ¿Por qué? Porque este está jugando en filas y está jugando en columnas, ¿sí? Ustedes saben que la tabla de doble entrada, lógicamente, juega en filas y columnas. Entonces, aparte de jugar en filas y columnas, los embutidos, nosotros acá también tenemos que tener en cuenta las reglas que habíamos dicho, ¿cierto? ¿Qué pasaba acá? Si eran, ¿qué tipo de eventos? ¿Por qué? Pueden ser que sean opuestos, pueden ser que sean excluyentes, compatibles, condicionales, independientes. Y ahora yo miro y evalúo y digo y pienso, muy bien, ¿de mortadela o de salame? Se puede Deberían mezclar. ser excluyentes, ¿no? Porque ¿Sí? no son... Exactamente. No pueden ser los dos al mismo tiempo, digamos. No se puede mezclar. Acá usted no puede Claro. mezclar ni la mortadela ni el salame. Lógicamente, en esta tabla no se puede, no hay una mezcla, digamos, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería mi probabilidad de ocurrencia conjunto entre la mortadela y el salame? ¿Recuerdan que yo le había hablado acá de esta probabilidad? Que la probabilidad excluyente solamente era igual a la probabilidad de A o B, y eso era igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de ocurrencia conjunta. Pero esta probabilidad de ocurrencia conjunta en eventos de tipo excluyente siempre es igual a 0. ¿Sí? Por lo tanto, exacto. Si es neutro, sacamos el neutro y me quedaba solamente la probabilidad excluyente. Muy bien. Entonces, acá sí yo miro y digo, ¿de mortadela o de salame? Y sí, son excluyentes. ¿Por qué? Porque no se pueden presentar las dos formas, no hay unión de la mortadela y salame, no hay un combinado, digamos, de eso, ¿sí? Y ahí sí yo hago mi proposición. Entonces digo, la probabilidad de mortadela o de salame va a ser igual a la probabilidad de mortadela, que en este caso está hablando del embutido, 63 sobre 140, más, por la regla de la adición, 37, que es del salame, ¿sí? Sobre 140. ¿Está? Hacemos la operación algebraica y eso me da igual a 0,71. Son eventos de tipo excluyente. Son eventos de tipo excluyente. Muy bien. Vamos al D. Si desea elegir una pieza al azar, calcular la probabilidad de que la pieza seleccionada sea de mortadela o de una pieza menor de 1 kilogramo. Menor de 1 kilogramo. Y ahí sí, fíjense que se puede dar esa situación de la combinación de la fila acá, ¿sí? Porque estamos hablando solamente del embutido de la mortadela. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, yo sí, ahí sí puedo hacer una combinación y puede haber una probabilidad de ocurrencia conjunta. ¿Está? Entonces, armo mi probabilidad y digo, muy bien, la probabilidad de mortadela o de menor de 1 kilogramo va a ser igual a la probabilidad de mortadela, que es 63 sobre 140, más la probabilidad de menor de 1 kilogramo, que es igual a 50 sobre 140, menos que la probabilidad de ocurrencia conjunta. ¿Cuál era la probabilidad de ocurrencia conjunta? Que se den en forma simultánea, ¿sí? Y eso solamente pasaba en qué tipo de eventos compatibles. En eventos de tipo compatible se daban los sucesos de ocurrencia conjunta o llamar también sucesos de intersección. ¿Está? Y ahí sí. O sea, sí. tiene que ser
digamos, la cantidad que sea de mortadela y menor a 1 kilogramo sobre Claro. 140. Claro, no. 140 es el total del universo, ¿sí? Pero Claro. acá, claro, acá me está hablando solamente de mortadela o de piezas menores. O sea, está jugando con la mortadela y menores de 1 kilogramo. ¿Sí? Claro, Por pero eso la resta tiene que ser de esos, que se cumplan los dos a la vez, digamos. Entonces, esta probabilidad de ocurrencia conjunta que se da en los eventos de tipo compatible, ¿cómo sería acá? Tomamos esta columna que es de mortadela y esta fila que corresponde a menor de 1 kilogramo. Y este punto que se da acá, lo voy a cambiar de color, es, no, a ver, vamos a poner con otro colorcito, a ver acá, con verde, ¿sí? Es una ocurrencia conjunta, ¿sí? Es una ocurrencia conjunta, o sea, se da este caso favorable sobre el total de casos posibles. Entonces va a ser menos, ¿y por qué, profe, menos? Y porque a mí la regla me dice que en eventos de tipo compatible puede suceder que haya una probabilidad de ocurrencia conjunta. ¿Y por qué, profe? Y porque solamente en los sucesos de tipo compatible se dan los sucesos de intersección. Solamente en los eventos de tipo compatible se dan los sucesos de intersección, ¿sí? Y ahí sí, yo digo menos 35 sobre 140, resuelvo la parte algebraica y eso me da 0,56. ¿Está? ¿Se entendió, chicos, o no? ¿Chicos? Bueno, Sí, profe, se entendió. ¿está? Chicos, dejamos acá, como para no extendernos tanto, y continuamos la otra clase. La otra clase sí ya van a estar más duchos, digamos, en el tema de probabilidad y vamos a meterle más rápido, ¿sí? Bueno, como... Un poquito...